Las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos y agustinos, juegan un papel fundamental. Son los primeros en catequizar a los indios. Todas combaten las religiones mesoamericanas con ferocidad, destruyendo imágenes y templos. Solo los franciscanos se empeñan en conocer el lenguaje y pensamiento indígenas y nos heredan una valiosa información etnográfica, histórica y lingüística. Hubo otras notables tareas como el establecimiento del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, un centro de estudios dedicado a establecer contacto y diálogo entre las culturas mexica y la española. Concebido como una escuela donde se estudiaran gramática, retórica, lógica, astronomía, música y, desde luego, dice la historia, policía y buenas costumbres. Es ahí donde Sahagún escribe su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ahí se rescata la herbolaria antigua mexicana que recoge el Códice Badiano y que sigue perviviendo en las costumbres del México contemporáneo. Como estrategia, los franciscanos buscan y encuentran puntos de contacto entre las religiones indígenas y el cristianismo. Lo que hicieron los españoles fue sustituir a la diosa Tonantzin por una virgen cristiana a quien se nombró Guadalupe. Este reemplazo da origen al culto guadalupano, el cual inicia en el siglo XVII. La Virgen de Guadalupe es ante todo un símbolo materno, vela por la fertilidad de la tierra y es el refugio de los desamparados. Madre de los huérfanos, es la intermediaria entre los desheredados y el poder desconocido. Exterminados sus sacerdotes y destruidos sus dioses, cortados sus lazos con el pasado y con el mundo sobrenatural, los indígenas se refugiaron en las faldas de Tonantzin Guadalupe. Faldas de madre montaña, faldas de madre agua. La fiesta de Guadalupe, el 12 de diciembre, es todavía la fiesta por excelencia, la fecha central en el calendario emocional del pueblo mexicano. No todos los indígenas sufrieron las penalidades de la esclavitud. Algunos se convierten en conquistadores. Los purépechas los acompañan en la búsqueda de minerales. Los tlaxcaltecas mantienen el derecho de gobernar su territorio. Para el siglo XVIII, las comunidades agrícolas se mantienen bajo un régimen de trabajo comunal de la tierra, el tequio. Base laboral para las obras colectivas, como la construcción y reparación de edificios comunitarios, así como de puentes y caminos. La independencia se presenta a la imaginación de los mexicanos como un campo de flores, sin riesgo de encontrar espina alguna. Pero en 1812, las leyes de Cádiz dan otro golpe a las comunidades mesoamericanas al desconocer y desplazar a las autoridades de los cabildos indios. Se inicia así
un largo proceso de destrucción de las comunidades mesoamericanas. Y el nuevo Estado independiente continúa con el proceso de destrucción. A mediados del siglo XIX, la guerra de reforma que confronta dos proyectos de nación, el liberal y el conservador, arrastra a las comunidades mesoamericanas. No obstante que constituyen la mayoría de la población nacional, tanto unos como otros encuentran en las comunidades indígenas un obstáculo para el desarrollo del país hacia la modernidad. Es el llamado problema indígena, y no ven más solución que su exterminio. En el noroeste, los yaquis se defienden del despojo de sus ríos y de sus tierras. En el sur, entre las comunidades mayas, arde la guerra de castas. Con el inicio de la dictadura de Porfirio Díaz, las condiciones de vida de las comunidades indígenas se hacen todavía más difíciles. Estas duras condiciones de vida ocasionan que la población indígena, la cual representaba el 60% de la población a comienzos del siglo XIX, para el siglo XX represente solamente el 30%. La política etnocida, de despojos, represiones violentas y desconocimiento de los derechos colectivos, destruye numerosas comunidades. Obliga a convertirse en jornaleros, peones y artesanos a los que residen en el campo, y en vagos, trabajadores pobres y comerciantes, y alcanza su clímax con el movimiento armado que genera la Revolución Mexicana. Después de la Guerra Civil, se abre un periodo de intenso nacionalismo que se esfuerza por mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas. En lucha contra el analfabetismo, se establecen escuelas rurales indígenas a fin de lograr una sociedad con mayor equidad y justicia, valores de los que las comunidades indígenas siempre han estado apartadas. Con la reforma agraria, se dota y se restituye de tierras a las comunidades campesinas que lo solicitan. Reparto agrario que alcanza su clímax en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Cultiva campos que no compensan su esfuerzo. Mueve telares que no lo visten. Construye obras que no mejoran sus condiciones de vida. Derroca dictaduras para que nuevos explotadores se sucedan. Y como para él solo es realidad la miseria y la opresión, asume una actitud de aparente indiferencia y justificada indiferencia. En las siguientes décadas, la reorganización de los grupos indígenas incide en luchas políticas por el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, sus formas de gobierno, la exigencia de tierras, bosques y territorios de los que han sido despojados. De norte a sur, comunidades indígenas de muy diversos orígenes y lenguas coinciden en estas y en otras demandas. Más tarde, en la década de los años 70, una ley de reforma agraria expedida en 1972 reactiva los movimientos de lucha de las comunidades indígenas. Estas luchas conducen a una reconstitución de la cultura comunitaria, recuperando las lenguas amerindias y articulan movimientos campesinos independientes. Otra de las consecuencias de esta ley de reforma agraria es la promoción gubernamental de un movimiento de organización de las comunidades indias para plantear sus problemas colectivos y reivindicar sus derechos políticos y culturales a escala nacional. Esta efervescencia comienza de nuevo un lento declive hasta llegar a las políticas neoliberales que se instauran con fuerza desde los años 80.
Las políticas neoliberales del gobierno mexicano a partir de 1982 golpean profundamente a las comunidades indígenas. Además de acentuar la pobreza y la explotación, provocan el aumento de las corrientes migratorias a las grandes ciudades y a los Estados Unidos. En 1992 se lleva a cabo una reforma constitucional al artículo 27, la cual lacera a las comunidades indígenas. La tierra ejidal y comunal se abre al mercado. De manera paralela, se inicia la reforma del artículo 2 de la Constitución, por la que las leyes mexicanas reconocen, por primera vez, la composición pluricultural de la nación mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero de 1994 en la selva chiapaneca, estremece la conciencia de la nación mexicana al recordar las dramáticas condiciones de pobreza, explotación, insalubridad, injusticia y marginación en que viven las comunidades indígenas. Mucha atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Es a nosotros, ¿eh? Es a nosotros. La sociedad mexicana reclama la suspensión de la guerra, el establecimiento de un diálogo para la paz y la respuesta a las demandas del movimiento zapatista. Así se llega a la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en febrero de 1995. Esta movilización destaca la enorme diversidad cultural de la nación mexicana, pero ante todo, devuelve la dignidad a las comunidades indígenas. El reclamo más importante es la justicia. Piden que se erradique la intolerancia y el racismo a los que se les ha sometido hasta ahora. Se concede el uso de la palabra a la delegada comandante Esther hasta por 25 minutos. Tiene el uso de la tribuna. Así es el México que queremos los zapatistas. Uno donde los indígenas seamos indígenas y mexicanos. Uno donde el respeto a la diferencia se balancee con el respeto a lo que nos hace iguales. Uno donde la diferencia no sea motivo de muerte, cárcel, persecución, burla, humillación, racismo. Es necesario decir que los acuerdos de San Andrés Larráinzar no se han cumplido. A pesar de las adversidades y de la desigualdad que han enfrentado los pueblos indígenas de México, nutridos de su historia milenaria, siguen mostrando su vitalidad, su riqueza y su excepcional cultura. En contra de lo que algunos habrían pensado o aún deseado, la resistencia indígena después de siglos de adversidad ha hecho posible el renacer de un pueblo con una larga historia cultural. En una reunión de voces y de tiempos ligados a su territorio, con sus lenguas y tradiciones poderosas, los pueblos originarios siguen siendo una fuente inagotable de la que también debemos escuchar respuestas a los grandes problemas nacionales.